A mediados de 1965 surge una melodía que ha sido identificada y ha sido tomada como el himno de la juventud. Y mucha gente se ha sentido identificada con esa melodía a través de los años. Considerada una de las mejores canciones en todas las épocas, describe la frustración de los jóvenes que buscan un propósito en sus vidas. La canción se llama Satisfaction, de los Rolling Stones, ¿sí? Y el coro de esta melodía dice: este muchacho que no encuentra satisfacción, por más que lo intenta, y por más que lo intenta, y por más que lo intenta, ¿sí? No sé cuántos se acuerdan de esta melodía, pero es muy famosa. Satisfaction, de los Rolling Stones. Ahora, hoy en día mucha gente vive de esa forma. Buscan la satisfacción, buscan un propósito para sus vidas, y la gran mayoría de una manera errónea. Buscan tener cada vez el mejor empleo, que les dé muchas ganancias con poco esfuerzo. Buscan tener la mejor casa al costo más bajo. Buscan tener la esposa más hermosa, la esposa más fiel, aunque uno sea infiel, ¿sí? Buscan tener los mejores hijos, que estudien en las mejores universidades, que sean los mejores estudiantes, aunque a veces no se les preste ni la más mínima atención. Buscamos tener la mayor satisfacción al precio más bajo. Eso es lo que buscamos. Hace aproximadamente 3000 años, el rey Salomón, el hombre más sabio y uno de los hombres más ricos de la historia, consiguió con creces todo aquello que el hombre busca para lograr la satisfacción total. Él tenía riquezas, tenía fama, tenía sabiduría. Dice el libro de los Cantares, en el capítulo 5, versículos del 10 al 16, lo describe como un hombre extremadamente bien parecido. ¿Alguna semejanza con los de Génesis? ¿Sí? Tuvo a las mejores mujeres, princesas todas ellas, como esposas. 300 esposas, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Sí? Bellísimas todas ellas, al grado que en el libro del Cantar de los Cantares describe a una de esas esposas como la mejor de todas, la más bella de todas. Tenía posesiones, tenía palacios, tenía jardines, tenía muchos animales, era extremadamente sabio, y al final de sus días él escribió su diario, que nosotros conocemos como el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés 1, versículos del 12 al 18, dice al final de sus días: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como diciendo, ¿sabes qué? No busques la satisfacción en todo lo que yo obtuve, porque no la vas a encontrar. No la hay. No está ahí. Ya llegué hasta el final y más allá, y no hay satisfacción. Les voy a invitar a que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y en el versículo 25 de Lucas 10, el Señor Jesús es cuestionado por un doctor de la ley. Y este doctor de la ley le pregunta: ¿qué tengo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Esta pregunta de este doctor de la ley trae implícita la necesidad de una satisfacción en el alma. Capítulo 10, versículo 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta no era la pregunta nada más de este doctor de la ley, de este intérprete de la ley, sino que es la pregunta que la humanidad entera se hace: ¿haciendo qué cosa yo puedo ser salvo? Todos buscamos heredar de una manera o de otra la vida eterna. Todos buscamos satisfacer nuestra alma sabiéndonos sabios al menor costo posible. Porque eso es lo que buscamos, esa satisfacción de nuestra alma al menor costo posible. Y en su inmensa sabiduría el Señor Jesús le responde a este hombre, no con una afirmación, sino le responde con dos preguntas. En el versículo 26, el Señor Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si tú eres doctor de la ley,
Si tú enseñas la ley, dime qué es lo que dice la ley. Dime qué es lo que tú estás enseñando a la gente. Dime cuál es tu conocimiento previo. Entonces, quizás influenciado por la respuesta que Jesús dio cuando es cuestionado, igual se acordarán allá en Marcos 12 y en Mateo también, cuando un intérprete de la ley le dice a Jesús: Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dando a entender lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este intérprete de la ley le responde al Señor Jesús: ok, tú me estás preguntando lo mismo, yo te voy a responder lo mismo, ¿sí? Y aquí en el versículo 27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el 28 Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Esta simple pregunta que va a hacer ahora el intérprete de la ley es una pregunta crucial. Dice versículo 29, pero él, ¿quién él? El intérprete de la ley. Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi vecino? ¿Y quién es el que está al lado de mí, que yo tenga que amar? Y esta simple pregunta da origen a la más famosa de todas las parábolas de Jesús. Esta simple pregunta ha hecho que nuestro lenguaje sea modificado. La parábola del buen samaritano ha sido tema de innumerables predicaciones. Ha modificado el lenguaje actual al grado de que cada persona que ayuda a otra es un buen samaritano. Así es. Incluso hay instituciones de beneficencia que así se llaman: el buen samaritano, porque ayudan a mucha gente. Hoy vamos a estudiar esta parábola, la parábola más famosa. Y curiosamente, esta parábola y la parábola del hijo pródigo solamente se encuentran en el evangelio de Lucas. No se encuentran en ningún otro evangelio más que en el de Lucas, ¿sí? Vamos a analizar a los 6 personajes humanos de esta parábola. Alguien dirá: ¿hay otros personajes? Bueno, podemos incluir al burro, ¿verdad? Pero ese no lo vamos a incluir ahorita. Vamos a incluir solamente a los 6 personajes que aparecen en esta parábola. Y alguien dirá: ¿6 personajes? Sí, hay 6 personajes que hay en esta parábola. Vamos a leer la parábola a partir del versículo 30. Síganme con su vista. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la parábola. El primer personaje que vamos a analizar el día de hoy es el hombre que es asaltado. El hombre que dice el versículo 30, desciende de Jerusalén a Jericó. Este hombre es el que es atacado por los ladrones. Este hombre es el que es ignorado por el sacerdote, es el que es ignorado por el levita, es el que recibe la ayuda del samaritano y es el que recibe la ayuda del mesonero, ¿sí? Hay una palabra clave, cómo describe Jesús a este hombre. La palabra es descendía. ¿Sí? Este hombre descendía. Este hombre descendía de Jerusalén, que es símbolo de la ciudad bendecida por Dios, que es el lugar donde Dios había elegido poner su nombre, donde Dios la había elegido para poner su templo. Y este hombre descendía, se iba alejando, se iba separando de esa ciudad. ¿Y hacia dónde iba? A Jericó. Josué 6:26 nos dice que Jericó era una ciudad que había recibido una maldición.
Dice Josué 6, dice que Josué dio una maldición sobre Jericó y dijo: maldito el hombre que reedifique Jericó. Después de que Josué la ataca, después de que Josué la conquista, después de que Josué la destruye, Josué mismo dice sobre Jericó: maldito el hombre que reedifique Jericó, sobre la vida de su hijo mayor eche los cimientos y sobre la vida de su hijo menor cierre sus puertas. Y dicho y hecho, 250 años después, Hiel de Betel reedifica Jericó. Al costo de la vida de su hijo mayor echa los cimientos y al costo de la vida de su hijo menor cierra las puertas. Una ciudad que fue sujeta a una maldición. Entonces este hombre descendía, este hombre venía bajando, y este hombre simboliza a cualquier persona, cualquiera de nosotros que de repente o de tiempo sufre algún revés. Una enfermedad, una pérdida material, una pérdida familiar, la pérdida del empleo, que se destruya su matrimonio, e incluso puede ser alguien que, alejándose del Señor, caiga en depresión, caiga en intranquilidad, caiga en tristeza. Una persona así, que va descendiendo, una persona así, que se va alejando de Dios, una persona que se va apartando de la presencia de Dios, es una persona presa fácil del ladrón. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Así es, Satanás. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Sí? Y esta gente puede sentirse totalmente insatisfecha. Cuando alguien cae en desgracia, se sienten totalmente insatisfechos consigo mismos y con la vida. Ya no valgo de nada. Ya no valgo para nada, simplemente para quedarme aquí y dejarme morir. Ya pierden todo sentido de la vida. Este tipo de personas son las que más necesitan la ayuda y el apoyo de buenos samaritanos. Ahora la pregunta es: ¿habrá alguien aquí que necesite ese tipo de ayuda? ¿Habrá alguien que paulatinamente ha ido descendiendo de Jerusalén y se dirige a Jericó y está a punto o ha caído en manos de ladrones? ¿Habrá alguien que se encuentre en una situación similar? Hay un buen samaritano que te puede ayudar, pero lo vamos a ver más adelante. Segundo personaje que vamos a ver hoy: los ladrones. ¿Qué me pueden decir de los ladrones? Muchas cosas. ¿Cuántos hemos sido víctimas de algún ladrón? Entonces podemos hablar de los ladrones, y podemos decir que estos personajes son siniestros, trabajan escondidas, algunos estudian a su presa, atacan en conjunto y lo hacen, atacan cuando saben que van a tener éxito o que tienen grandes posibilidades de salirse con la suya, ¿sí o no? Quizás de día son personas tan comunes que no nos damos cuenta que en la noche son ladrones expertos. Y una vez que a mí me asaltaron, me tocó que me asaltaran, tuve la fortuna de que me asaltaran dos que pertenecían a la policía judicial. ¿Sí? Pero como era su día de descanso, tenía que sacar para el refresco. Desgraciadamente así me tocó, hasta el lenguaje de ellos los identificaba como personas de la policía judicial. Qué triste que sean los que combaten el crimen y por otro lado ellos mismos los cometen. Es triste. Ahora, estos ladrones simbolizan a todas aquellas personas que, aunque tienen las cosas, no están satisfechos con lo que tienen y envidian a los demás. Tienen un lema: lo tuyo es mío y aunque sea a la fuerza, pero lo voy a tomar. No me gusta lo mío, me gusta lo tuyo y lo voy a tomar aunque sea a la fuerza. ¿Sí? No nada más son los ladrones que andan en las calles. No nada más son los que andan en la ciudad, no nada más son los malhechores, no nada más son los narcotraficantes. También hay ladrones que con sus palabras y con sus pensamientos anhelan lo que otros tienen, que con sus palabras destruyen la reputación de otros, que con sus palabras roban el gozo y la alegría de aquellos que a su lado han alcanzado el éxito, que codician lo que otros tienen, atacan a escondidas
y lanzan esos ataques cuando saben que van a tener éxito. El libro de Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y los celos entre ustedes? Y Santiago no le estaba hablando a inconversos, le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a creyentes. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No son de vuestros celos y de vuestras pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar. Y desgraciadamente eso se da en la iglesia allá en Medio Oriente. ¿Sí? Aquí no se da. ¿Amén? Aquí no envidiamos a los demás, aquí nos ayudamos mutuamente. Amén. Pero si hubiera alguien de aquella zona que está aquí que tiene una actitud similar, vamos a orar por él para que eso no suceda, para que eso se quite de nosotros. Amén. Tercer personaje, vamos a leer Lucas 10:31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote, fíjense, que también descendía. El más alto rango de un oficial religioso judío era el sacerdote. Su llamado era desde la antigüedad y tenía como meta vigilar la vida espiritual del resto del pueblo, interceder ante Dios por los pecados y cumplir la ley de Dios ejemplificándola a los demás. Esos eran sus requisitos, era su trabajo del sacerdote. Lo que tendremos que hacer también nosotros como cristianos, ser ejemplo de los demás. Era una posición de privilegio. ¿Saben qué? Jesús sabía que había sacerdotes en ese momento que lo estaban oyendo decir esta parábola. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo que hace Jesús? Los incluye y les dice, había un sacerdote que se esforzaba por cumplir la ley, pero no tenía misericordia. Había un sacerdote que se esforzaba por cumplir los mandamientos y las tradiciones que marca la ley de Moisés, pero era inmune a las necesidades de otras personas. Era, como veíamos en la clase de la mañana, no le interesaba, era así como que desinteresado del sufrimiento de otros. ¿Sí? El sacerdote también descendía y no fue movido a misericordia. Aquí me voy a adelantar un poco. Fíjense que dice que el samaritano fue movido a misericordia, el sacerdote no lo fue. No es que nosotros tengamos la misericordia de nosotros, no es que seamos buenos por naturaleza, es que somos movidos a misericordia. ¿Sí? Quizás el sacerdote decía, bueno, es que como sacerdote yo tengo la necesidad de cuidar mis votos, y si yo toco el cadáver de un muerto voy a ser inmundo hasta la noche, como decía la ley en el libro de Levítico, y no puedo hacerlo, no puedo detenerme, no puedo perder la santidad de este día por ayudar a alguien que está en necesidad. ¿Cuántas veces nosotros preferimos voltear el rostro, cambiar la tele, cerrar el periódico, cambiar la página web, porque no queremos ver la necesidad de otras personas? Porque no sentimos esa compasión, porque si no nos vamos a sentir comprometidos en ayudar a otras personas. Este sacerdote simboliza a todos aquellos que quizás no están satisfechos con lo que tienen y aún así no comparten ni siquiera lo poco que tienen con aquel que lo necesita. Su lema es: lo mío es mío y no lo comparto aunque te estés muriendo. Son todos aquellos con rostro de piedad. Todos aquellos que, como decía un sacerdote, un pastor decía, juntan sus manitas, ponen su carita y la giran así, como diciendo, yo soy buena. ¿Sí? Pero con un corazón más endurecido que el concreto armado. Y con un corazón más endurecido por el pecado y por las tradiciones, y ponen las tradiciones en vez de la esencia del corazón de Dios. Personas que hablan del amor de Dios, pero niegan su eficacia con sus hechos. Cristianos que quizás asisten constantemente a la iglesia, pero que no se arrepienten de sus pecados. Incluso puede ser maestros de escuela dominical, pastores, que están ahí por conocimiento, que están ahí por popularidad en esa posición, pero su corazón, como dice Dios en Isaías 29:13, su corazón está lejos de mí.
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos delante de mí. Eso es lo que simboliza este sacerdote que también desciende. Cuarto personaje, el levita que llegó cerca. La tribu de Leví había sido apartada por Dios, santificada por Dios, para servirle en todas las actividades del tabernáculo de reunión. Dios mismo había llamado a la tribu de Leví en Números 3:12 posesión suya. Ellos me pertenecen, son míos. Entonces desde su nacimiento eran elegidos por Dios. No tenían que hacer otra cosa más que nacer levitas para ya ser parte de la posesión de Dios. Tenían una herencia escogida entre el pueblo de Dios y desgraciadamente muchos de ellos llegaron a confiar más en su linaje, en su llamado y en su herencia que en Dios. El levita simboliza a todos aquellos que confían más en sus posesiones, que confían más en su apellido, que confían más en su herencia, más que en Dios. Es posible que estén satisfechos con lo que tienen, pero aún así no comparten con las necesidades de otros. Su lema es: lo mío es mío y no lo comparto porque no somos iguales. Porque yo estoy acá y tú estás allá. No te lo puedo compartir porque no somos iguales. Jesús los acusa, también había levitas ahí que lo escuchaban, y Jesús los acusa de no ser compasivos, de no ser misericordiosos, de no ser perdonadores ante las necesidades y los pecados del pueblo. El levita llegó cerca del herido. Fíjense lo que dice el versículo 32. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Hay muchas personas que se sienten atraídas por las desgracias humanas. Hay muchas personas que quieren ayudarlas, pero las ayudan para su propio beneficio. La misericordia que ellos muestran es porque dicen: mira, traigan la televisión, traigan el radio, traigan el internet, traigan los periódicos, porque voy a dar un cheque muy gordo a los necesitados. ¿Sí? Más gordo que el predicador que está enfrente. Más gordo. ¿Sí? Este cheque es para ayudarles. Vean la misericordia que yo tengo hacia estas personas. ¿Sí? Llegan cerca de la necesidad de la gente, pero no dan la honra a Dios. Por eso el Señor Jesús dice: cuando tú des, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Porque muchas veces anunciamos las bondades que hacemos y decimos lo que vamos a hacer cuando hacemos bien a otra persona, pero eso no es bueno delante de Dios, porque cuando lo hacemos nos damos la honra a nosotros mismos y no le damos la honra a Dios, que Él es el único que la merece, que Él es el único que nos mueva misericordia. Si realmente hacemos algo bueno, es porque Dios nos movió a hacerlo, no porque nosotros seamos buenos. Amén. Porque contrario a lo que la ciencia enseña, que la ciencia dice que el hombre va de un ser inferior a ser un ser superior, la Biblia nos enseña que Dios nos creó como corona de la creación y que por causa del pecado vamos en decadencia, vamos descendiendo. ¿Sí? Entonces, por eso no es bueno que nosotros nos halaguemos a nosotros mismos, porque la gloria solamente se la debemos a Dios. A Él es el único que le debemos dar la honra. Hay gente que puede llegar cerquita, pero no da realmente en la verdadera necesidad de la gente. El quinto personaje es el samaritano que iba de camino. ¿Quiénes eran los samaritanos? Que los samaritanos eran enemigos de los judíos y viceversa. Los samaritanos eran considerados por los judíos como una raza inferior, como una raza impura, porque se habían mezclado con otras naciones. Después de que Asiria había conquistado el reino de Israel, había dejado ahí unos pocos, entonces el rey de Asiria envió a otras personas, otras naciones, otros gentiles, a que se mezclaran con los judíos que habían quedado ahí. De esa mezcla, de esos hijos, esos descendientes eran los samaritanos. Ellos decían: adoramos a Dios, cuando les convenía, y cuando les convenía decían: no tenemos nada que ver con el Dios de Judá. Y eso es lo que generó un resentimiento en los judíos. Era
un desprecio que había entre ellos. Ahora, este samaritano, junto con los demás samaritanos, acostumbraban a adorar a Dios en un monte, en el monte Gerizim. Y la tribu de Judá adoraba a Dios en Jerusalén. Ahora, muchos dicen que cuando Asiria volvió a conquistar Samaria y se había llevado a los judíos, a los israelitas del norte, los judíos llegaron y saquearon el templo de los samaritanos. Entonces, todo eso provocó más rencillas entre los judíos y samaritanos. Este samaritano tiene una característica muy especial. Este samaritano andaba en un camino que no le pertenecía a los samaritanos. Este samaritano, dice un samaritano en el versículo 33, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. En el camino entre Jerusalén y Jericó, que era totalmente territorio judío, iba un samaritano. ¿Qué hacía un samaritano ahí? ¿Por qué se había salido del camino? ¿Por qué se había desviado de su ruta? Andaba muy al sur de su nación, andaba en territorio enemigo. Muchas veces nos hemos desviado de nuestro camino y no sabemos por qué. Muchas veces Dios nos ha traído a esta nación y decimos, Señor, si yo estaba bien allá en mi país, si yo prosperaba allá, si yo tenía bendición, si yo también allá te puedo servir, ¿qué ando haciendo acá? Donde no es ni mi nación, ni mi tradición, ni mi lenguaje, ni mi familia. ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Qué andas haciendo aquí, buen samaritano? ¿Te has preguntado? ¿Qué andas haciendo aquí, buen samaritano? En un territorio que a lo mejor tú considerabas un territorio enemigo. Pero por razones que a veces no entendemos, Dios nos usa para ayudar también a otros. El samaritano simboliza a todos aquellos que pudieran o no estar satisfechos con lo que tienen, pero su verdadera y su total satisfacción es ayudar a otros, es ayudar a los que más lo necesitan. Su lema es: lo mío es tuyo y te lo comparto aunque me duela y me cueste. El samaritano es movido a misericordia. Dios mueve la misericordia de este hombre, no porque él sea bueno, sino porque Dios es bueno. Y él tenía un corazón que se dejaba mover por Dios. Simboliza a aquel cristiano que realmente está conectado con Dios y que crece en el conocimiento de la palabra de Dios mientras comparte. Esa es nuestra visión, esa es nuestra misión. Estar conectados con Dios y crecer en el conocimiento de Dios mientras compartimos en las necesidades de los demás. Es el que ayuda aunque sea un desconocido. Aquí está la pregunta que el intérprete de la ley le dice a Jesús. Cuando él dice, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo quizás nunca lo has conocido. Y quizás lo vas a ver una sola vez en tu vida. Pero es el que necesita de ti en ese preciso momento. Quizás el samaritano podría decir, bueno, es que a lo mejor él se lo buscó. A lo mejor él se buscó estar en esa condición porque a lo mejor viajaba solo. O a lo mejor viajaba de noche. O a lo mejor viajaba desarmado. O a lo mejor tenía mucho dinero. Yo no sé. ¿Yo por qué le voy a ayudar? No puso excusas el samaritano para ayudar. ¿Tiene necesidad? Le voy a ayudar. Esas son las personas que Dios agrada. Esas son las personas que reflejan la imagen y el amor de Dios. El amor a quien menos lo merece. ¿Sí? Era su enemigo, estaba en desgracia y no se alegró, sino por el contrario, le ayudó. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Que debemos de amar no nada más a los que nos aman, sino que tenemos que amar a nuestros enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tu enemigo está desnudo, vístelo. Ayúdalo. Tenemos que orar incluso por quien menos lo merece. Esa es
quien simboliza el samaritano. Y número 6, al mesonero. ¿Sí? ¿Y el mesonero qué tiene que ver aquí en esto? El mesonero estaba en sus negocios, ¿no? El mesonero ni estaba enterado de lo que había sucedido. Su trabajo era hospedar a los viajeros, no les preguntaba su vida. ¿Sí? Y cuando llega el samaritano con aquel herido, le dice, ok, te lo cuido. ¿Por cuánto? Su lema del mesonero es, ayudo a quien lo necesite, comparto de lo mío, pero ¿qué recibo a cambio? ¿Pero qué tengo a cambio? ¿Sí? Es el tipo de personas que no hacen algo ni prestan ayuda gratuitamente. Siempre tienen que sacar una ventaja de algo. Siempre andan buscando sacar una ganancia. ¿Sí? Mucha gente que, ok, Señor, te voy a servir, pero no quiero caer en la pobreza. Pero no quiero caer en la enfermedad. Pero no quiero que mi familia se muera. Porque cuando eso pasa, olvídalo, no hacemos trato, ¿eh? No hacemos trato, Señor. Siempre quieren sacar una ganancia, por más pequeña que sea. Son aquellos que hacen trato con el Señor. Pero aquí no hay ninguno, ¿verdad? Aquí no habemos ninguno. Ahora quiero que me escuchen bien. Quiero que me escuchen atentamente bien a esto. Ya analizamos a los 6 personajes, pero quiero que me escuchen bien. El hombre que es atacado simboliza la humanidad. La humanidad que cada vez más va en decadencia espiritual. Por causa del pecado se apartan de Dios. Porque rechazan la idea de Dios. Porque no quieren tener nada que ver con Dios, porque su conciencia las acusa de pecado y se alejan cada vez más de Dios, cada vez más de esa Jerusalén espiritual, se van alejando y van en decadencia y van camino a una muerte eterna simbolizada por Jericó. Ellos dicen, no quiero tener nada que ver contigo, Señor, y van en decadencia por su propia decisión, por su propia autodestrucción. Y en ese camino descendente son presa fácil de los ataques de Satanás y de sus ángeles. Esos ladrones que los atacan con vicios, esos ladrones que los atacan con falsas expectativas, esos ladrones que los atacan con vanagloria, con sensualidad, con concupiscencia de la vida, los golpean el alma, roban el gozo y dejan medio muerto el espíritu de la humanidad. Y se gozan y dicen, lo hemos atacado y lo hemos dejado muerto. El sacerdote simboliza la religión que no puede salvar. Ninguna norma, ninguna tradición de hombres se puede acercar a la humanidad. La religión que es lo que le dice al hombre, tú puedes, levántate, te agarra fuerzas. Y el hombre dice, no puedo levantarme ni siquiera, no puedo abrir los ojos. Y la religión insiste, levántate, levántate, tú puedes. No te voy a ayudar, ni creas que te voy a extender una mano. Tú puedes, levántate. La fuerza está en ti. La humanidad está tirada, está ensangrentada, está golpeada. Y la religión ni se preocupa de levantarlo. Pasa de frente. No puedo salvarme a mí mismo. Y Jesús, cuando se entrevista con uno de los grandes religiosos, no le dice, bueno, tú ya crees en Dios a tu manera. Adelante, sigue como estás. No, ¿qué es lo que le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3:3? De cierto te digo, aunque seas religioso, aunque conozcas la ley de Dios, aunque te creas maestro de la ley, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, por más religioso que seas. Porque la religión no salva. Es que todas las religiones llevan al mismo camino. Así es, al infierno, a la muerte eterna. Ahí te lleva la religión, cualquiera que quieras seguir. Ahí te lleva. El levita simboliza la moral, el buen nombre, las posesiones materiales, y que al final son vanidad.
Son las personas que hacen colectas, que recaudan fondos, que sienten curiosidad y que sienten lástima por los necesitados y que les ayudan en la superficie. Pero no les gusta meterse en lo profundo. No les gusta realmente saber la verdadera necesidad de los hombres. La sed espiritual que ellos tienen. El hambre de conocer de Dios. Pasan cerca, pero no son capaces de ayudar al alma abatida, ni al alma entristecida, ni al alma angustiada. No se acercan a ellos. Simplemente satisfacen su propio ego, satisfacen su propia vanidad. Solo hay uno. Solo hay uno a quien la humanidad ha considerado su enemigo. Solo hay uno a quien no le queremos escuchar porque Él nos habla con la verdad. Solo hay uno que por causa del pecado hemos venido a ser sus enemigos. Y además no teníamos ni la más remota intención de buscarlo. Además de que no teníamos fuerzas. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con los demás, para con los judíos, para con los samaritanos, para mí, para nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo sus enemigos, en que siendo sus contrarios, Él murió por nosotros. Él no tenía la necesidad de nada, de ayudarnos. Éramos indignos de recibir su ayuda. Él iba en su camino. ¿Y saben qué hizo? Se desvió de su camino. Vino a territorio enemigo, a nuestras almas, y nos vio tirados, y nos vio ensangrentados, y nos vio atacados, y nos vio medio muertos, y curó nuestras heridas. Nos dio el aceite de su Espíritu Santo, nos cargó en sus brazos y nos llevó a la morada celestial, y Él está ahorita preparando un lugar para ti y para mí en los cielos. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman, para ti, para la iglesia Génesis, y para mí y para todos aquellos que crean en Él. Dios tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. No te da eso gozo, no te da eso alegría, no te da eso contentamiento, no te dice tienes un propósito por el cual vivir. Y Él nos dio ese propósito a nosotros. La verdadera satisfacción que un cristiano tiene es que su corazón lata al mismo latido del corazón de Dios. Filipenses 2, versículo 5 dice: hay este sentir en vosotros, el cual también hubo en Cristo Jesús. Tenemos que estar conectados con Él, creciendo en el conocimiento de su palabra, mientras compartimos con los más necesitados. Y ahora Él nos encarga a nosotros y nos dice: ok, ya ustedes fueron golpeados algún día, ya los rescaté, ya los traje a la casa de mi padre, ahora les encargo a ustedes que me cuiden a los nuevos, aquellos que estoy trayendo a través de la iglesia, aquellos que estoy trayendo que están golpeados, te los encargo, cuídamele, y cuando yo regrese, porque va a regresar. Cuando yo regrese, porque su venida está cerca. Cuando yo regrese, porque Él está a la puerta. Cuando yo regrese, te lo pagaré. El Señor viene con sus galardones para todos aquellos que seamos fieles en cuidar y ayudar también a otros. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Has sido herido por los ladrones? ¿Necesitas ayuda? ¿No te puedes levantar? ¿Has venido en decadencia? Jesús, el buen samaritano, Él está pasando cerca. Y Él realmente viene a ayudarte, quiere sanar tus heridas y quiere salvarte. Si nunca lo has hecho, hoy tú puedes decir: Señor, ven a mí, ven a mi corazón, oh Cristo, sálvame, sáname. No quiero depender ni de la religión, no quiero depender ni de la moral, no quiero depender de nadie más que de ti. Hoy quiero ser salvado por ti. ¿Habrá alguien que nunca le ha entregado su corazón al Señor que diga: yo hoy quiero hacerlo? Yo hoy quiero por primera vez aceptar ese regalo, ese don, encontrar esa verdadera satisfacción que es hallar
verdadero buen samaritano que es Jesús. ¿Habrá alguien que me lo indique levantando su mano y decir: Señor, hoy quiero por primera vez en mi vida abrirte la puerta de mi corazón? Quizás todo lo hemos hecho, pero quizás como los ladrones, o como el sacerdote, o como el levita, no te has dejado mover a misericordia. Quizás ha habido cierta dureza en tu corazón y que no permites que el Espíritu Santo te mueva a misericordia hacia los demás. Pero hoy puedes comprometerte con el Señor y decirte: Señor, ayúdame a imitarte, ayúdame a tener ese buen corazón, ese corazón del buen samaritano que tú tienes. Hoy, Señor, yo quiero realmente estar conectado contigo y crecer en el conocimiento de tu palabra mientras comparto con las necesidades de los demás. Ayúdame, Señor, a hacer a tu imagen y a tu semejanza. Si tú hoy quieres realmente ser movido a misericordia, yo te invito a que te pongas de pie, que dirijamos a Dios una oración y decirle: Señor, aquí estoy. No quiero ser como el sacerdote, no quiero ser como el ladrón, no quiero ser como el levita, quiero ser como tú, Señor, el verdadero buen samaritano. Oremos a Dios. Amantísimo Dios, buen Padre, cuántas gracias te damos, porque tú un día viniste a nuestra vida. Tú nos viste, Señor, tirados, nos viste golpeados, nos viste medio muertos, y dejaste tu trono y tu gloria, te despojaste, Señor, y viniste a rescatarnos. Curaste nuestras heridas, vendaste, Señor, nuestras heridas, las suavizaste con el aceite de tu Espíritu Santo, y aquí estamos, Señor. Gracias porque tu misericordia fue grande. Ahora, Señor, yo te ruego que tú nos ayudes a nosotros a ser imitadores tuyos, a ser esos buenos samaritanos que la gente necesita, a ser realmente compasivos y a ser movidos a misericordia por ti, Señor. ¿Qué necesitamos quitar de nosotros? Solamente tú lo sabes, solamente tú nos vas a mostrar, Padre, pero yo te ruego que cada uno de nosotros realmente tengamos ese corazón sincero, ese corazón sediento de ti, ese corazón que quiera conectarse contigo y crecer en el conocimiento de tu palabra mientras compartimos con los demás. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y porque nos has dado esta nueva oportunidad. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.